El estrés parece ser uno de los mayores asesinos para muchas personas. Simplemente les impide lograr lo que realmente quieren. Y tengo curiosidad. La mala salud intestinal nos hace más reactivos y causa más estrés en los altos ejecutivos o personas de alto rendimiento. Si es así, ¿cuál es una forma respaldada por la ciencia de empezar a calmar nuestro sistema nervioso con alimentos que te gusten? Entonces, en primer lugar, el estrés 100% está conectado con nuestro microbioma intestinal. Sin lugar a dudas. Y básicamente, a lo que nos has llevado es a una conversación sobre la conexión intestino-cerebro. Básicamente son mejores amigos. Este es, por cierto, el capítulo 8 de mi nuevo libro. Y tengo que decirte que este es el capítulo que resonaría en una persona como tú, pero creo que también va a resonar más en los lectores. Este es el mejor capítulo que he escrito de todos mis libros. ¡Guau! Sí, y porque hay mucho que desglosar aquí. Se trata de la conexión cerebro-intestino. Que es la forma nerd de realmente entrar en el concepto de mente-cuerpo. ¿Verdad? Porque, como los conceptos de mente-cuerpo, la medicina alopática ha rechazado eso como algo esotérico. Pero hay una fisiología absolutamente 100% clara, que explica cómo nuestro estrés, nuestras emociones, nuestras conexiones con otras personas, nuestra vida de propósito espiritual y nuestros traumas, en última instancia, impactarán nuestro intestino. Y cuando impactan nuestro intestino, impactarán nuestro sistema inmunológico y crearán inflamación. Explicar esto es como una calle de doble sentido. Quiero decir, me preguntaste sobre el papel del intestino en el estrés, y estoy comenzando con el papel del estrés en la salud intestinal. Está bien, ¿sabes? Imagina que estás en el tráfico, casi tienes un accidente, casi chocas y apenas lo evitas, y ¡zas! Tus ojos se abren de par en par. Tu ritmo cardíaco está acelerado, tu presión arterial está alta. Imagina que estás a punto de subir al escenario y aunque te sientes muy cómodo con esto porque lo has hecho muchas veces para muchas personas, eso es extremadamente angustiante. Sí. Entonces sienten esta sensación de mariposas en el estómago, ¿verdad? Pueden sentir un poco de náuseas. Pueden empezar a sentirse hinchados, y luego calambres, y luego oleadas de calambres. Y luego es intenso, y es paralizante y los dobla, ¿verdad? Estas son todas manifestaciones de una fisiología muy clara que conecta el cerebro con nuestro intestino. Lo que está sucediendo es que nuestra experiencia ambiental, básicamente, nuestro cerebro está cableado para reaccionar rápidamente a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. De esa manera ni siquiera tenemos que procesar, simplemente podemos reaccionar. Por eso tienes un casi accidente en el coche. Instantáneamente tienes esa sensación. No lo piensas antes de siquiera procesar que casi tuviste un accidente. Ese es tu sistema nervioso simpático. ¿Sabes qué es interesante cuando dices eso? Cuando estaba en la escuela secundaria, antes de los partidos de baloncesto o de fútbol, tenía que ir al baño. Casi como 10, 20 minutos antes, justo antes. ¿Estabas nervioso? Yo estaba como, aunque me iba bien, era un buen atleta y estaba teniendo éxito, es casi como si cada vez que había un juego, tenía que ir al baño. Era como si llegara tarde. Es como Totalmente. si estuviera haciendo los calentamientos y tenía que ir corriendo al baño. ¿Y cómo está eso conectado con el cerebro y el intestino cuando sientes, oh, tengo que ir al baño? Entonces este es tu sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Así que esto era lo que te estaba pasando, y es paralelo. Es lo mismo que cuando yo estaba en la escuela de medicina y tomas, básicamente 200 personas que estaban en la cima de su clase en la universidad. Los pones a todos en una clase, y la mitad de ellos son menos que el promedio en Georgetown, ¿verdad? Así que había mucho estrés. Así que había una fila fuera de la puerta del baño. ¿En serio? 100%. Tenías que esperar en la fila para conseguir un cubículo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el estrés y la necesidad de ir Entonces al baño? vamos a desarrollar esto. Así que, dentro del contexto del estrés que básicamente lleva a la activación de tu sistema nervioso simpático, este es uno de dos como las partes yin y yang de tu sistema nervioso autónomo, lo que significa que tu cuerpo simplemente reacciona. No necesariamente puedes elegir, simplemente sucede. Entonces, cuando tu sistema simpático se activa, tu cerebro liberará una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina, o CRH. Esta hormona proviene del cerebro y entra en la glándula pituitaria y desencadena una tormenta en todo el cuerpo. Esto fue diseñado, si volvemos al 99,9% de la historia humana anterior a los tiempos modernos, esto fue diseñado para que si había algo que iba a atacarte, si había algún tipo de amenaza seria,
Tú instantáneamente tenías la fuerza que necesitas entre tu corazón, bombeando, circulando sangre. Estás respirando fuerte, circulando oxígeno. Tu presión arterial se ha reducido, así que estás llevando la sangre a tus tejidos. Estás listo para actuar. Y ya sea peleando con otra tribu o con algún animal que te esté atacando, esa adrenalina te salva la vida potencialmente. Es un mecanismo evolucionado, pero el problema es que todo tiene un precio. Entonces estás aceptando esto, todos estos beneficios, pero estás sacrificando tu intestino. Eso es lo que pasa. Sacrificas tu intestino, y entonces viene esa oleada de adrenalina, de cortisol, que está fuera de sincronía, fuera de contexto. ¿Sabes? Dije que el cortisol es bueno por la mañana. ¿De acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es que el cortisol no es bueno cuando es a una hora aleatoria del día y no lo necesitas, ¿verdad? Sacrifica la salud de tu intestino. En última instancia, lo que resulta de eso es que cuando sacrificas la salud intestinal, el microbioma intestinal, número 1 lo sientes aquí, así que podrías tener que ir al baño o podrías tener calambres o hinchazón. Así que lo sientes. Esos son tus microbios intestinales. Esa es también tu motilidad intestinal que ha sido ajustada por el aumento de estrés. Entonces, si los microbios intestinales son débiles, eso afecta a la barrera intestinal. Cuando la barrera intestinal se debilita, afecta al sistema inmunológico y ahora has creado inflamación. Así es como funciona el sistema nervioso simpático. El intestino se debilita y luego el intestino realmente envía señales de regreso al cerebro, de varias maneras diferentes. Pero cuando el intestino no está bien, nuestro cerebro no puede estar bien. Si quieres estar alerta, si eres un alto rendimiento y quieres estar alerta, enfocado, tener una intensa resistencia cognitiva, tienes que cuidar tu intestino. Ese es un paso necesario para llegar allí. Puedes intentar impulsarte usando herramientas modernas como las bebidas energéticas, o como Ritalin o algo así. Estás tratando los síntomas, no estás tratando la fuente de tu problema. Parece que tu cerebro también influye en tu intestino en esos momentos en los que te sientes ansioso o estresado o hay un momento lleno de presión, ya sea un examen o un partido. Es casi como si la forma en que piensas sobre lo que está a punto de suceder estuviera influyendo en el intestino o liberando estas hormonas, para hacer que quieras ir al baño o tener hinchazón. Correcto. Entonces, estas personas que tienen problemas crónicos en el intestino, y es importante, lo que acabamos de describir fue el impacto del estrés, que podría ser de vez en cuando, ¿verdad? Todos tenemos eso. Sí. Eso no es necesariamente algo malo. Tu cuerpo se adaptará y ajustará. Estás bien. Pero también están las personas que lo tienen las 24 horas del día. Eso es mucho. Y en muchos casos, estas son las personas que han lidiado con algo que es trauma. Entonces, en estas situaciones donde el trauma básicamente crea una herida en la mente no consciente, así que no estás pensando en estas cosas, ¿verdad? Porque estás tratando de dejarlo a un lado. Sí. Porque duele. Eso Sí. es lo que no quiero enfrentar. No lo pienses. Sí, pero Sí. todavía existe. No puedes escapar de eso, desafortunadamente. Así que ese trauma existe en la mente no consciente, y lo que hemos encontrado es que básicamente esto lleva a, número 1, tu actividad cerebral es diferente. Entonces, las personas que han sido expuestas a trauma tienen hiperactivación de su amígdala, que es el centro del miedo de su cerebro. Así que esto es como esta vida de miedo perpetuo, Sí. ¿verdad? Y luego esto lleva a, si el sistema nervioso simpático y lo que acabo de describir como estrés, correcto, es pisar el acelerador. Lo que estoy diciendo es que en el contexto del trauma, el pie nunca se quita del acelerador. Tienes un pie de plomo. Es como Keanu en la película Speed. Sí, ajá. como ráfaga y velocidad bajando por la carretera. Y estás tratando de averiguar cómo vamos a detener este Sí. autobús descontrolado, ¿verdad? Entonces, la forma de detenerlo es, en última instancia, sanando el trauma. Esto es algo que me da curiosidad. ¿Alguien ha experimentado trauma en su vida desde su pasado o han interpretado un evento como traumático, ya sea que realmente lo fue o no, pero lo han interpretado significando que lo fue para ellos? Y sucedió hace 10, 20, 30 años y luego hay tu mente subconsciente. Ya sea que intenten reprimirlo o guardarlo o no hayan abordado ese trauma, esa herida. 100%, sí. La mente no está en el cuerpo.
La mente es una energía alrededor del cerebro, pero no está en el cerebro. Ni siquiera lo sé. Pero el cerebro es diferente de la mente. Y si estás pensando algo, luego se conecta con las señales del cerebro y se dirige hacia el intestino. Estoy tratando de ver a dónde voy con esto. Pero, ¿cuánto del trauma del pasado que se interpreta como trauma que no has sanado? ¿Cuánto de eso impactará tu intestino y realmente consumirá tu cuerpo? Sabemos con claridad que las personas que han estado expuestas a traumas tienen más probabilidades de tener problemas relacionados con el intestino. Mi mentor, el Dr. Douglas Drossman, en la Universidad de Carolina del Norte, quien descubrió esto, era profesor de medicina y psiquiatría. Es una intersección única por ser de los años 1980. Si lo piensas, es muy progresista. Sí, y él sí. estudió, ya sabes, ¿dónde están estas personas con estos problemas intestinales? ¿Qué es básicamente lo que hay allí desde antes? Y encontró una asociación desproporcionada con traumas previos, incluyendo abuso, pero no exclusivamente abuso. Claro. Entonces, el punto que veo como un poco importante, espero que no te importe, es que entonces usas la palabra interpretar. En realidad, no creo que puedas interpretar. O es o no es. Para mí, el trauma es algo que ha ocurrido en tu vida que sobrepasa tu capacidad de afrontarlo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya sea que pienses que es trauma o no es trauma, si hay Sí. algo que ha ocurrido en tu vida que sobrepasa tu capacidad de afrontarlo. No tienes las herramientas para lidiar con eso. Correcto. Por eso los niños son mucho más vulnerables a este tipo de cosas, porque aún no están desarrollados de manera sofisticada, en términos de su capacidad cognitiva, sus habilidades para lidiar con el estrés. Sí. Hay una mayor vulnerabilidad allí. Sobrepasas la capacidad de afrontamiento, entonces has creado un trauma, y ese trauma puede ser algo que sabes que ocurrió, pero no necesariamente quieres reconocerlo. El trabajo es difícil, pero es cómo lo manejamos lo que es responsable de gran parte de lo que nos hacemos a nosotros mismos. Porque no estamos creando esa separación, porque no estamos creando los límites, porque no nos estamos nutriendo de la manera que necesitamos para poder manejar eso.